Uno. ¿Cómo están amigos de especialistas del deporte? Esto es el podcast de Punto Extra. Con la actualidad de la NFL hay temas que tenemos que discutir. La NFL siempre nos provee de información. Hay muchos temas para seguir charlando, no solamente en nuestra página de especialistas del deporte, que si no la conocen, le invitamos a que acudan a ella, que la revisen, a que la vean, porque allí abordamos varios temas, no solamente la NFL, sino muchos. Los deportes más importantes los encuentran para analizar, para compartir en especialistas del deporte. Junto a Raúl Alegre, soy Javier Trejo Garay. Raúl, te saludo con mucho gusto de entrada. Un saludo también para Roberto Abramowitz, que no nos puede acompañar justo en este podcast porque tiene varios temas pendientes, tiene mucho trabajo por delante, el señor Roberto Abramowitz. ¿Cómo te va, mi querido Raúl? Te saludo y te pregunto rápidamente porque hay muchos temas que no quiero que se nos pasen. Lo de Daniel Jones. Daniel Jones terminó la temporada pasada con una lesión en el cuello. Ya la superó. Se dice que ya está listo. Incluso las declaraciones de Daniel Jones, el mariscal de campo de los Giants, se escucha muy optimista, muy comprometido, muy consciente del reto que significa entrar a su cuarto año como jugador del equipo de los Gigantes de Nueva York y con la obligación de mejorar lo hecho, porque revisando sus números, Raúl, es impresionante. Tiene 12 victorias en 29 derrotas como titular. Daniel Jones tiene 49 pases interceptados en 38 juegos, o sea, más de un balón perdido, interceptado o en fumble. Así que por lo media más de un balón perdido por temporada o por juego, Daniel Jones. Mi querido Raúl, te saludo con mucho gusto y te pregunto si la llegada de Brian Daboll como head coach del equipo de los Giants podrá ayudar a desarrollar, digamos que subir de nivel a Daniel Jones. ¿Cómo te va, Raúl? Qué larga introducción hice, Raúl. Perdón. ¿Cómo está, Raúl? Pero muy necesaria la introducción, porque tienes que poner la mesa, tienes que establecer los hechos y la realidad de las cosas es que el desempeño de Daniel Jones ha dejado mucho que desear y hay que tomar en consideración las declaraciones de John Mara, el dueño de los Gigantes, cuando dijo que la organización ha hecho todo lo posible para destruir a Daniel Jones y la confianza que él pueda tener como jugador. Desde que han tratado de reforzar sin éxito la línea ofensiva, han tenido varios esquemas, no lo han rodeado de talentos, seleccionados a Juan Barkley, que se lesionó en su segunda temporada, o sea que no les ha resultado absolutamente nada. Ahora llega Brian Daboll, quien hizo un milagro con Josh Allen, pero mi pregunta es si un año es suficiente, porque Daniel Jones entra al cuarto año de su contrato. Como primera selección son 4 años garantizados y el equipo tiene la opción de extenderlo un quinto año, lo cual no lo han hecho hasta el momento. Ya tenían la opción de hacerlo y prefirieron no hacerlo. Así que yo no sé si un año es suficiente, porque toma en cuenta que Josh Allen, que tiene aptitudes similares a las de Daniel Jones. Daniel Jones puede correr muy bien con el balón en jugadas optativas, en RPOs, en jugadas de finta y pase. Es preciso también a la hora de lanzar, pero tardó 3 años Josh Allen en el sistema de Brian Daboll en convertirse en un quarterback de primer nivel y no fue coincidencia que en ese tercer año llegó Stephon Diggs. Yo no veo un receptor en el equipo de los Gigantes que esté al nivel de Stephon Diggs. La línea ofensiva es una línea ofensiva que pues tiene todavía que demostrar, y lo que mencionaste de las entregas para mí es alarmante, no por el hecho de que haya tenido tantas, sino la manera como han sucedido. Sí ha recibido mucha presión de la línea ofensiva, pero investigué un dato muy interesante que tiene Daniel Jones: 36 fumbles, no necesariamente balones perdidos, pero fumbles, y 25 de ellos llegaron dentro de la bolsa de protección y en varias ocasiones ni siquiera se percataba que le llegaba la presión, lo cual quiere decir que no es un quarterback que tome decisiones rápidas, que dé bien las protecciones, que sepa por dónde le va a llegar la presión y que sepa cómo moverse dentro de la bolsa de protección. O sea, no creo
que un año con Brian Daboll vaya a ser suficiente y habrá que ver qué decisión toma el equipo al final de esta temporada. Oye, Raúl, y el hecho de que hayan decidido todavía la directiva de los Giants no optar por ese quinto año, que le estaría asegurando por lo menos $22 millones a Daniel Jones, me da la sensación, Raúl, de que esta es la última oportunidad que tiene Daniel Jones. Por eso no se han querido comprometer. De hecho, a él le preguntaban sobre esa extensión de contrato del quinto año y decía, no es algo que me preocupe, yo estoy concentrado en prepararme, en regresar, en jugar lo mejor que pueda para ayudar a mi equipo, lo cual me parece un discurso lógico, responsable, pero creo, Raúl, que la situación, a pesar de los comentarios del señor John Mara, es más endeble, es decir, creen todavía en Daniel Jones, pero a mí me lo parece, Raúl, que es la última oportunidad que tiene Daniel Jones con el equipo de los Giants. Definitivamente, o sea, él tiene que demostrar por lo menos que mejora, tiene que tener menos entregas de balón, ya sean intercepciones o balones sueltos, y tiene que demostrar que dentro del esquema de Brian Daboll, él puede ser un quarterback, no deja tu estrella, sino por lo menos competitivo. Claro, Raúl, muy bien. Pasemos a otro quarterback, Raúl. Pasemos a otro quarterback. ¿Se acuerda alguien de Colin Kaepernick? Yo creo que sí, todo el mundo se acuerda de Colin Kaepernick. Jugó un Super Bowl, lo perdió, pero cerró bien la temporada. Sentó incluso a Alex Smith cuando los dos compartían el casillero en el equipo de San Francisco. Ahí lo dirigía el coach Jim Harbaugh, quien es ahora el head coach del equipo de Michigan. Y justamente apenas hace unos cuantos días estuvo Colin Kaepernick en una sesión de pases frente a algunos scouts de la NFL durante el medio tiempo de un juego del equipo de Michigan. Y entonces me pregunto, Raúl, si Colin Kaepernick merece otra oportunidad después de que rechazó una sesión organizada por la NFL hace ya algunos años. ¿Qué opinas? ¿Se merece la oportunidad Colin Kaepernick o no? Recordando todo lo que pasó, ¿no? Solamente para quien no sabe, poner un poco de contexto, la rodilla al piso, una forma de protestar por lo que considera él y mucha gente la falta de equidad, el racismo que todavía sigue en los Estados Unidos, y por eso así empezaron sus problemas, digamos, por tomar esta bandera. Pero regreso a la pregunta original, Raúl, ¿merece una oportunidad más Colin Kaepernick? Pero me llamó mucho la atención que el entrenador que dijo que Colin Kaepernick merecía la oportunidad fue Pete Carroll, uno de los entrenadores más progresistas. De hecho, le salió ayer una noticia que les dio un discurso a los dueños de 10 minutos, llamándoles la atención por su falta de sensibilidad y por la poca diversidad que tienen contratando en posiciones de importancia dentro de los equipos. Pero Pete Carroll no se atrevió, siendo que tiene un equipo que carece de quarterbacks. Así que me parece un poquito, y quiero usar la palabra hipócrita, de Pete Carroll decir que Colin Kaepernick merece una oportunidad y que él, teniendo esa oportunidad, no se la quiera ofrecer. Pero ahora, quiero recapitular un poco cuál fue la situación de Colin Kaepernick, porque oportunidades las ha tenido. Y vale mencionar cuáles fueron. Él tuvo mucho éxito del 2011 al 2014, como mencionaste, cuando Jim Harbaugh era su entrenador y Greg Roman, quien es ahora el coordinador ofensivo de Baltimore, estaba al frente del ataque del equipo de San Francisco. Una ofensiva que estaba hecha exactamente a las cualidades que tiene Colin Kaepernick, que no es un gran pasador, pero que puede hacer esas jugadas como las que hace Lamar Jackson. Por eso Lamar Jackson tiene el éxito que tiene en el equipo de Baltimore. Bueno, en el 2015, exacto, en el 2015, Mike Tomsula fue el entrenador en jefe y Gib Christ, el coordinador ofensivo. Colin Kaepernick empezó a venir a menos. En el 2016 fue Chip Kelly y en el 2016 durante la pretemporada, el equipo de San Francisco buscó canjear a Colin Kaepernick a Denver. Tenía que aceptar una reducción de salario y San Francisco y Denver se iban a repartir
la responsabilidad para aminorar el impacto en el tope salarial. Y Kaepernick rechazó ese canje. Y fue en ese año, en el 2016, cuando empezó con sus protestas. Mencionabas lo de hincarse. Bueno, no fue como empezó esa protesta. Al principio él empezó sentándose, lo cual causó furor sobre todo entre los veteranos de la guerra de Estados Unidos. Y hubo un ex marine, Nate Boyer, que de hecho jugó en la Universidad de Texas, que fue a platicar con Colin Kaepernick y respetó el punto de vista de Colin de protestar porque sí hay mucha injusticia, sí hay mucha violencia en contra de negros que es totalmente injustificada. Tenía él un argumento a favor, pero dijo, no te sientes, porque sentarte es una falta total de respeto. Y al final se terminó hincando, muchos jugadores lo siguieron y se creó ese movimiento que pues causó mucha controversia. Bueno, en el 2017 Colin Kaepernick ya estaba fuera de la NFL y este es el dato que para mí más me llama la atención porque estábamos haciendo, Álvaro y yo, cuando estábamos en ESPN, un juego de Baltimore y parte de la investigación que recibimos del departamento de ESPN, que es excelente, era un hecho que no se dio a conocer. Si tú haces una búsqueda de Google y pones Nick Pisciotti, el dueño de Baltimore, y Colin Kaepernick, te va a salir un post de Twitter de Nessa. Nessa era la novia de Colin Kaepernick en ese momento. Ese mensaje, ese tweet que subió es totalmente racista y pues en ese hace una alusión a una película que se llama Django Unchained y compara a Bisciotti y a Ray Lewis, quien abogó para que Baltimore le ofreciera una oportunidad de Colin Kaepernick. De hecho, Colin Kaepernick iba en camino a Baltimore para tener un tryout con la oportunidad de jugar. Estoy hablando de agosto del 2017 y ahí paró en seco y fue la última gran oportunidad que tuvo Colin Kaepernick. Así que hay muchos factores que indican que pues Kaepernick también es responsable de que él no esté jugando en la NFL, pero el más importante, y lo mencionaba yo en otros programas, es que es un quarterback que tiene talento, que puede lanzar como cualquiera, pero como quarterback, leyendo defensivas, ejecutando jugadas en las cuales tiene que identificar y tiene que tomar decisiones, ha demostrado que si no está en el sistema indicado, no es un quarterback de primer nivel. Si fuera quarterback de primer nivel, ya estaría ahorita firmado por un equipo de la NFL. Permíteme poner este ejemplo que no tiene que ver, no es la misma situación, pero hablando de talento, lo de Deshaun Watson, ¿no? Deshaun Watson tiene enorme talento y a pesar de las acusaciones, 22 denuncias por acoso, por ataque sexual, con todo y esas acusaciones, tiene un contrato con el equipo de Cleveland que todavía no sabe cuántos partidos podría dejar de contar con Deshaun Watson por una eventual sanción de la NFL. Y pese a todo, Cleveland dijo, voy con él, en un contrato además histórico por el dinero garantizado que se lleva también Deshaun Watson. Y ahí me parece un buen ejemplo, Raúl, mucho talento con Deshaun Watson y un talento bastante regular, el de Colin Kaepernick. Pero permíteme ponerte esta pregunta, Raúl. Yo sé, y tienes toda la razón, es un jugador que tiene, me refiero a Kaepernick, que tener que jugar en un sistema determinado para ser funcional. Me parece que no lo podría hacer en cualquier equipo. Pero hablando del tema anterior, hablábamos de Daniel Jones con el equipo de los Giants. Si tú fueras el gerente general de los Giants y tuvieras que optar, si tuvieras disponible la posibilidad de elegir a Colin Kaepernick o a Daniel Jones, más allá de las diferencias, es decir, del sistema de juego de uno y otro, ¿quién para ti sería un mejor quarterback ahí? ¿Daniel Jones o Colin Kaepernick si tuvieras que arriesgarte con uno? Bueno, también puedes incluir a Mitchell Trubisky si quieres, con el equipo de Pittsburgh, puedes incluir a Marcus Mariota, puedes incluir a Sam Darnold. Para mí, Colin Kaepernick tiene un talento comparable. Creo que Trubisky y Daniel Jones son mejores quarterbacks en general de lo que es Colin Kaepernick. Colin Kaepernick probablemente es mejor quarterback que
todos los suplentes que hay en la NFL, ¿no? Quizás salvo Trey De acuerdo. Lance o Jordan Love, que me parecen jugadores del mismo estilo, pero mejores y más y que pueden desarrollar más y que tienen un techo más alto, porque Kaepernick llegó a la NFL en el 2011, o sea, su futuro es limitado. Ahora, si tú eres un gerente general, tienes que hacer una evaluación costo-beneficio, porque tú sabes que si contratas a Colin Kaepernick, va a empezar la especulación de que si va a seguir con la protesta. Ahora yo te pregunto a ti, si eres un gerente general, ¿qué, qué le preguntarías? Porque todos los jugadores que son agentes libres o que van para el draft tienen entrevistas con los equipos. ¿Qué le preguntarías tú a Colin Kaepernick? Yo te puedo decir lo que yo le preguntaría y para mí su respuesta sería la clave para saber si lo quiero contratar o no. ¿Tú qué le preguntarías a Colin Kaepernick antes de contratarlo? De entrada, lo que yo le preguntara, ya me dejaste pensando, pero me parece tu pregunta una gran pregunta, Raúl, porque creo que es obligado, ¿no? Es obligado, más allá de sus Claro. facultades y sus posibilidades. Evidentemente, creo que lo que más me preocuparía en la posición de gerente general, si vamos a seguir viendo las mismas protestas o la misma actitud de Colin Kaepernick, más allá de si está en lo justo o no está en lo justo, si el tema del racismo sigue o no sigue, puedes simpatizar con la causa de Colin Kaepernick, pero como gerente general no puedes permitirte meterle ruido a tu equipo y generar un movimiento de inconformidad dentro del vestidor. Por eso, para mí, tendría que ser la pregunta, buscar la manera en que se lo tendrías que preguntar, pero finalmente tienes que saber si Colin Kaepernick dejó atrás el tema de las protestas y se va a concentrar en jugar fútbol americano o pretende seguir utilizando el deporte para sus legítimas protestas. Eso no lo discuto. No sé cómo se lo preguntaría, Raúl, pero yo tendría que saber cuál es el objetivo de Colin Kaepernick en una siguiente temporada si es que fuera a jugar, Raúl. Bueno, te voy a dar el ejemplo de Bill Parcells, que es el entrenador que mejor conozco, que está en el Salón de la Fama, y él decía que antes de contratar a un agente libre o estudiar a un jugador en el draft, les preguntaba cuáles eran las 5 prioridades que tenían ellos en la vida y que con base en eso él tomaba la decisión porque sabía cuál era el enfoque. Obviamente muchos dicen su religión, Dios, la familia. Me dice, en 3 a 5 el fútbol americano debe de ser parte. Ellos tienen que tener una pasión, una entrega por jugar. No dudo que Colin Kaepernick la tenga, pero aquí entra una de esas opciones. ¿Qué tan importante es para él seguir protestando? Ahora te digo, Colin Kaepernick, si llega a ser firmado por cualquier equipo de la NFL, está en una situación imposible para él. Y déjame te digo por qué. Porque si él decide que ya no va a protestar, que se va a parar respetuosamente, así con la mano en el pecho, como se ponen la gran mayoría de los jugadores de la NFL, la gente lo va a tachar de quizás de hipócrita, quizás de falso, quizás de una persona que no es fiel a sus convicciones. Y se empieza a protestar, entonces la otra mitad de la gente va a empezar a vender sus boletos, a boicotear las transmisiones. O sea, Colin Kaepernick, cualquiera que sea su actitud, no puede ganar en esta situación. Entonces, tú como gerente general tienes que tomar en cuenta eso. No solamente vas a contratar un jugador que tiene pues calidad de suplente o en equipos que en este momento carecen de quarterback, mencionaba yo a Atlanta y a Carolina, pudieras decir, bueno, el esquema de Filadelfia es ideal para él, pero pues Filadelfia tiene a Gardner Minshew, que me parece mejor suplente que Colin Kaepernick, y Baltimore, y pues ya sabemos qué fue lo que pasó en Baltimore. Quizás en Buffalo, si es que siguen con el mismo esquema que tenía Brian Daboll o los mismos gigantes a quien tú mencionabas, pero al final de cuentas va a llegar como suplente y él mismo lo admitió, pero va a llegar a una situación imposible que pues de una forma u otra
creo yo que no se va a dar. Lo veo muy difícil. Lo que me has dicho, Raúl, me quedó muy claro y espero seguramente a nuestros amigos de especialistas del deporte también. Creo que el comentario que hiciste es contundente y coincido. Cuando te escucho hablar, no hay forma de que Colin Kaepernick gane y no me refiero a que haya un complot, no, sino que esa decisión que tomó hace varios años de perseguir una causa justa, insisto, creo que lo marcó y también ha complicado mucho su futuro. No, más allá, insisto, de si tú como dueño lo quieres o no en tu equipo, y bien lo decías, si se hinca, malo, si no se hinca, malo. O sea, no hay forma de que Colin Kaepernick pueda No salir gana. bien librado. No puedes quedar bien con todos, no puedes quedar bien con los dos. Y eso creo que ya de entrada sería malo para él y malo para el equipo que lo llegara a contratar. Tienes toda la razón, Raúl, pues sí. Oye, Raúl, había un tema que tú abordaste aquí brevemente y me gustaría nada más ya para despedir este podcast, lo que tiene que ver con Pete Carroll, ¿no? Un poquito también lo ligamos con lo de Colin Kaepernick, porque recientemente en esta asamblea de la NFL, delante de gerentes y delante de entrenadores, se expresó justo lo que decías acerca de la falta de oportunidades para las minorías y criticaba a los dueños de los equipos por no permitir a personas que son diferentes a ellos a tener una posición importante en los equipos. Yo sé que ya lo comentaste algo, Raúl, no sé si quieras agregar algo más acerca de las declaraciones de Pete Carroll o aquí le paramos en punto extra. No, no tanto acerca de las declaraciones de Pete Carroll, porque creo que ya dejamos claro que tiene como dicen aquí, un estándar doble, o sea, dice una cosa pero hace otra, o sea, él si piensa que necesita haber diversidad y que Colin Kaepernick merece una oportunidad, pues que se la dé, que no ande de hablador. Esa es mi opinión respecto a Pete Carroll, pero yo quiero hacer un par de observaciones más acerca de Colin Kaepernick para cerrar este tema. Uno es que él lo que protestó creo que fue justo, lo de la violencia criminal en contra de gentes de raza negra. La manera de hacerlo, primero sentándose, uno. Y dos, después recordarás una foto que circuló por ahí en la cual se ponía unos calcetines en los cuales había una caricatura de los policías como cochinos, como marranos. Ahí estaba insultando a todos los departamentos de policía, lo cual me pareció negativo. Y el otro aspecto es que Colin Kaepernick, hasta donde yo sé, nunca se ha registrado para votar. O sea que si no, la mejor manera de hacer cambio es registrándote para votar. Y finalmente, quiero decir que la protesta de Colin Kaepernick ha tenido mucho impacto positivo. Hay una iniciativa que iniciaron muchos jugadores de la NFL que simpatizan con la ideología de Colin Kaepernick, que se llama Inspire Change. Y aquí la pueden investigar, en Google les sale una cantidad tremenda de información, en la cual tiene que ver con reforma social, con reforma criminal. La NFL ha invertido, los jugadores han invertido, los jugadores están aportando su tiempo libre para convivir y para tener diálogo con departamentos de policías locales. Y aunque la violencia y la discriminación continúa, eso es un hecho que no se puede discutir, por lo menos los esfuerzos de Colin Kaepernick dieron resultados positivos. Pues sí, es interesante por lo que ha significado, ¿no? Colin Kaepernick en este movimiento, más allá de que quizás su futuro deportivo ya está marcado y quizás no lo veamos más en la NFL. Pues Raúl, estamos llegando al final entonces de este podcast de especialistas del deporte con la invitación para que nuestros amigos que nos acompañan hoy aquí se den su vueltecita también por nuestra página Especialistas del Deporte y vean todo el menú que tenemos para hablar de distintos temas, no solamente la NFL con profundidad como lo hacemos aquí, también hablamos de la Fórmula 1 que está viviendo una gran temporada. ¿Qué decir de las ligas más importantes del fútbol de Europa, la Champions, que está entrando ya en una etapa decisiva, la rivalidad entre la MLS y la Liga MX, el béisbol de grandes ligas que ya arranca, el básquetbol que también está en etapas bien importantes, el tenis,
De verdad, hay mucho para compartir con nuestros amigos que al igual que nosotros somos apasionados del deporte, los esperamos en Especialistas del Deporte y la invitación para que nos sigan también en redes sociales en @especialistas_d. Mi querido Raúl, algo más antes de despedirnos. No, pues esperando a ver cuál es la siguiente noticia interesante. La NFL queda todavía por firmar, no sé si para cuando salga este podcast ya los firmaron a Tyrann Mathieu y a Stephon Gilmore, pero en el momento de grabar este podcast son dos jugadores muy interesantes de defensiva secundaria que podrían ayudar a muchos equipos. Y Stephon Diggs, ¿no? Que también firmó una extensión de contrato con el equipo de los Buffalo Bills por 4 años. También. Un buen receptor también para el equipo de Buffalo. En fin, pues llegamos al final y en nombre de todo el equipo de Roberto Abramowitz, que hoy no nos pudo acompañar por sus distintos compromisos, le mandamos un saludo muy afectuoso en nombre también de Oscar Pérez en la producción. Raúl Alegre, soy Javier Trejo Garay, gracias, pásela bien y hasta la próxima.